Las obligaciones no paran. Ya pasaron las obligaciones fiscales, siguen las legales corporativas. ¿En qué consisten? ¿Qué debe hacer tu empresa? Y además de todo, vamos a platicar sobre los estados financieros y su importancia para la toma de decisiones. Esto y más en Sin Duda #Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda #Asesórate a través del 98.5 del FM en Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en @GarrioliCona en el canal de YouTube. El día de hoy vamos a platicar sobre las obligaciones que impactan a las empresas en tema corporativo. Y para platicar sobre este tema, doy la bienvenida primero a nuestro asesor de negocios el día de hoy, Fidel Camarillo, vicepresidente del Consejo de Grupo Garrioli-Cona. ¿Cómo te encuentras, Fidel? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, muy buenas noches y bienvenidos. Y a toda la auditoria son temas muy interesantes que vamos a platicar el día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre un tema que pareciera no es relevante o que de repente a muchas empresas se les pierde, pero es muy importante para que las empresas se sitúen en dónde están, que sus accionistas sepan en qué etapa se encuentran, cómo se encuentra la salud de su empresa. Para hablar de este tema corporativo, vamos a darle la bienvenida a Arturo Ruiz, socio de legal corporativo de Garrioli-Cona. ¿Cómo te encuentras, Arturo? Muy bien, Dani, ¿tú? Bien, todo bien. Muchas gracias por acompañarnos para platicar de este tema tan relevante. Y doy la bienvenida a Ricardo Lechuga, el cual es socio director de asesoría financiera en Garrioli-Cona, para platicar también de este tema. ¿Cómo te encuentras, Ricardo? Hola, Dani, bien. Buenas noches Perfecto. a todos, al auditorio, Fidel. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Arturo. Bienvenidos. Buenas noches. Hablábamos de obligaciones, porque son varias, ¿no, Fidel? Sí, fíjate que de repente pensamos que ya constituimos la compañía, ya podemos operar y con eso no tenemos que cubrir ninguna obligación. Y creo que se nos olvidan bastantes obligaciones que ahorita Arturo nos va a platicar y que tenemos que tomar en cuenta. Porque sí, yo creo que en términos generales la mayoría de las empresas que se constituyen, ya tengo mi acta constitutiva, con mis poderes, bien bonito, ya voy al SAT, saco mi RFC, ya puedo empezar a funcionar. Y es todo lo que hacemos corporativamente, déjame decirlo así. Claro. Y se nos olvidan todas las obligaciones que podemos tener, que ahorita vamos a entrar a cada una a detalle. Perfecto, pues entremos de lleno al tema. ¿Cuáles son las obligaciones que deben de cumplir estas empresas, Arturo? Es un tema bastante relevante porque, como bien comenta Fidel, ¿qué pasa? Constituimos, operamos y hasta ahí acabó. Pero uno de los principales factores que tenemos que tomar en cuenta y que las empresas deben considerar, y más sus accionistas, es la responsabilidad que vamos a tener por estar operando sin estar cumpliendo. En general tenemos, por ejemplo, una de las principales es celebrar cada año, dentro de los primeros 4 meses de cada ejercicio, una asamblea o lo que se le denomina comúnmente como la asamblea anual general ordinaria de accionistas. Okay. Esa sería la primera. Y ahorita vamos a platicar un poquito de detalle. Totalmente. Una segunda es, una vez que me constituí, si la sociedad tiene capital extranjero, en otras palabras, si tiene un socio o accionista extranjero, tiene la obligación la sociedad y por ende la administración de inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Ahora, esta temporalidad tiene 40 días hábiles para efectos de hacerlo. Sería nuestra segunda obligación relevante. Y tercera, que poca gente la conoce, o en mi experiencia y con todas las empresas que hemos asesorado, me he encontrado que no están muy familiarizados con esta obligación, es la inscripción también en el Sistema de Información Empresarial Mexicano. Esta es una obligación en general para todos los comerciantes, y ahorita vamos a hablar un poco de las particularidades, pero sin exagerarles, yo creo que del 100% de las empresas que me ha tocado ver, cerca del 80-85% no tienen idea de que existe esta obligación o no la implementan de forma correcta, ¿no? Ok, perfecto. Pues me parece, son 3. Vamos a desmenuzarlas una por una. ¿Te parece que comencemos con la Asamblea General de Socios y Accionistas? Yo creo que esa se vuelve muy importante porque en esa asamblea, ahorita tú nos comentas más a detalle, Arturo, pues muestras el estado financiero del año y tomas ciertas decisiones, cómo te fue y todo. Aquí la duda y que a mí me surge, Ricardo, es el tema, ¿qué pasa? O Arturo, voy a celebrar mi Asamblea General de Accionistas en el mes de abril, sin embargo, pues mis estados financieros todavía no son los definitivos. ¿Ahí qué haríamos? Porque puedes tener una asamblea tomando estados financieros previos. Se tendría que modificar. ¿Cuál es la recomendación en el tema financiero? Porque ahorita estamos presentando el dictamen fiscal que pudiera mover nuestro estado financiero, Ricardo. Claro, bueno, a reserva de lo que opine Artur, es un tema bien relevante porque regularmente cuando se aprueban esa acta, se aprueban los estados financieros dictaminados, ¿no? Y es por eso que hoy en día
las obligaciones o la peculiaridad de tener estados financieros, información financiera definitiva, a más tardar el 30 de abril, se vuelve indispensable. Prácticamente todos cerramos declaración anual 31 de marzo y ahora lo que se estila y se empieza a hacer una buena práctica es que esa declaración ya se encuentre totalmente cerrada, que no tengamos algún tema que nos lleve a modificar sustancialmente las cifras de los estados financieros. Como tú lo apuntas, es la buena práctica o la sana práctica. Pero no todas las empresas sucede eso. Claro. O sea, yo estoy seguro que algunas empresas en este momento todavía no tienen sus estados financieros definitivos. No han presentado la declaración. O ya no, es que muchas veces la presentas, pero sabes que vas a presentar una declaración complementaria. Sí. La presentas para cumplir con la obligación en el mes de marzo. Sin embargo, todavía puedes tener declaraciones complementarias si existe algún ajuste, si te auditas o no acabaste de cerrar completamente, porque suele pasar. O sea, de todos tamaños de empresas, ¿no? O sea, Claro. puede ser que a lo mejor las empresas AAA o multinacionales tengan mucho más controles o no, pero desde medianas que de repente dicen, oye, pues no lo tengo todavía estoy cerrando. O sea, son de las cosas que nos enfrentamos en el día a día. Y como déjame decirlo así, como empresario, pues todavía no tienes esa información. Y para celebrar esta famosa asamblea de accionistas, pues creo que es importante tenerlo definitivo. Sí, de hecho, adelantarnos un poquito la recomendación práctica, porque la ley es omisa, únicamente te dice que hay que aprobar los estados financieros, no te dice cuáles. Entonces, la recomendación práctica es la que comentan. Una vez que presente la declaración, entonces ya puedo ir, ya tengo mis estados financieros no dictaminados, pero sí internos definitivos, exactamente. Con base en eso, o con base en esos estados financieros y en mi declaración, poder realizar o celebrar la asamblea aprobando dichos documentos o dicha información financiera. Un tema bastante relevante es que no solo voy a aprobar los estados financieros en la anual, también tengo que reconocer el monto de utilidades que tuvo en el ejercicio. Una práctica no es la idónea y también lo hemos visto, de hecho no es la recomendable. Lo hemos visto en varias ocasiones, es que ciertos asesores o jurídicos internos aprueban estados financieros, reconocen utilidades hasta ahí, no dicen el monto de las utilidades a reconocer. Entonces ahí somos omisos, ¿y qué voy a hacer con ese monto? Porque de ese monto también tengo otra obligación de separar el 5% para formar mi fondo de reserva legal. Y también necesito el monto para saber cuánto voy a distribuir, si lo voy a mandar para ejercicios, a resultados de ejercicios anteriores, o sea, ¿qué voy a hacer como tal? Entonces, por eso es muy importante sí esperarnos, como bien comentan, presentamos la anual, que es la información más certera que podría tener, y con base en eso reconozco los estados financieros, los apruebo, reconozco la utilidad y veo qué voy a hacer con esa utilidad o pérdida, ¿no? En su caso. Y eso es muy bueno porque lo que sucede, yo que he visto, algo que sucede es que no se hace esta aprobación de los estados financieros en la asamblea, sino incluso muchas veces si entregas estados financieros o piensas que tienes que hacerlo hasta el dictaminado, que se entregan por ahí de agosto, septiembre, te esperas. Y lo que se ha hecho o lo que he visto en la práctica es que muchas veces pasando 2, 3 ejercicios se hace la aprobación de varios años, ya cuando tienes toda la información definitiva. Incluso es algo que a mí me quería preguntarte, Arturo, porque entiendo y lo he visto, déjame decirlo así, la mala práctica. Ajá. Es, ya que tengo ahora sí la información definitiva, a lo mejor ya por junio, julio, celebro esta famosa asamblea y junto a los accionistas celebramos estados financieros, aprobamos, utilidad, reserva, todo perfecto. Pero no lo hago en los primeros 4 meses. Ya me estoy yendo al mes 7. ¿Qué riesgos puedo tener en esta materia si no cumplo en tiempo? Si no cumplimos en tiempo, como tal, vamos a separarlo. La Ley General de Sociedades Mercantiles no me marca una sanción específica, por un lado. Sin embargo, si nos vamos a otras leyes, sí podríamos tener ciertas implicaciones o contingencias. Por ejemplo, en mi acta de asamblea aprobando estados financieros, con todos los anexos, y ahorita vamos a hablar de los libros, pero o sea, que la haya pasado al libro de actas de asamblea, que por cierto, muchas empresas no tienen. Sí. Y de ahí, esa información es parte de mi contabilidad mercantil. Entonces, si el día de mañana tuviera una inspección, una auditoría, realmente en estricto sentido no estoy cumpliendo con tener mi contabilidad mercantil en términos de ley. Y ahí tenemos 2 implicaciones. La implicación legal o mercantil, que sería una multa por no conservar esa
esa contabilidad en tiempo y forma, y por el otro lado podría traer un efecto fiscal que también sería la multa inherente a la contabilidad, ¿no? A los sistemas de contabilidad, que eso se tendría que evaluar. Ahora, ese es por un lado. Sí. Segundo tema es la responsabilidad de los accionistas, de los administradores y los representantes. Hay que recordar que los accionistas son responsables hasta por el monto de su aportación. Primer tema, lo quitamos. Pero tenemos muchas empresas que los accionistas tienen doble cachucha, que no solo es el accionista mayoritario, sino también es el administrador único, el órgano de administración, el representante legal. Y por esas funciones que está realizando, ahí no tenemos la limitante de responsabilidad. Entonces, también generaría ahí un tema de contingencia incluso para ese administrador, por esa temporalidad. ¿Cuándo se subsanaría o cuándo se mitigaría? Cuando llegue el mes de julio, apruebe estados financieros y tenga mi contabilidad en orden. Se mitiga el riesgo, pero no se elimina. El deber ser es, vamos a cumplir con los 4 meses que nos marca para una sociedad anónima la aprobación de estados financieros. Sí, incluso no sé, pero algo importante que dijiste es el tema de la contabilidad mercantil, ¿no? Porque hoy en día hay empresas que están emitiendo un dictamen fiscal que vence en los próximos días. Y en ese dictamen fiscal tienes que afirmar si la sociedad dictaminada cumple con contabilidad. Y la contabilidad, como bien dijiste, es todo, Exacto. ¿no? Son libros corporativos, aprobación de actas, todo. Y muchas veces decimos que sí. Y a lo mejor no hacemos una correcta valoración si realmente cumples con todas estas obligaciones fiscales, ¿no? Ok, de acuerdo. Yo tengo una duda, digo, y tiene que ver con sanciones, pero tema de multas. Sin embargo, ¿qué les parece si regresamos con este tema después de un corte, ya que se nos acabó el tiempo? Estamos en Sin Duda, #asesórate, a través del 98.5 del FM. Volvemos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que si nos quieres ver y escuchar, nos puedes encontrar en @GarridoLicona en el canal de YouTube. Estamos platicando con nuestros expertos de hoy sobre la Asamblea General de Socios y Accionistas. Sin embargo, recapitulando por si no nos escucharon en el bloque anterior, me gustaría preguntarte, Arturo, ¿en qué consiste esta Asamblea General de Socios para los que no estaban escuchando? ¿Y quién está obligado a llevar a cabo esta asamblea? Sí, claro, es muy importante tenerlo identificado. Voy a empezar por quién está obligado. Prácticamente cualquier sociedad mercantil. Hay que recordar que los tipos o los vehículos más comunes para hacer negocio en México, y ustedes lo ven, es la sociedad anónima por excelencia, la sociedad responsable limitada y la sociedad anónima promotora de inversión, que es la SAPI, que está regulada en la Ley de Mercado de Valores. De entrada, están obligadas a celebrar esta asamblea. Ahora, inclusive una sociedad civil, la ley es omisa respecto a si lo tiene que hacer o no, pero una mejor práctica es realizarlo para efectos de cumplir con la presentación a los socios de la información financiera correspondiente. Y hay que revisar los estatutos sociales, porque como es tan, déjenme decirlo así, ligera o no está tan regular la sociedad civil, muchas veces nos podemos encontrar que los estatutos sociales de una sociedad civil son una copia de una sociedad anónima. Y entonces, aunque por ley no están obligados, por estatutos, no quiero decir un porcentaje, pero un gran número me ha tocado ver que tiene que estar cumpliendo y que la propia administración no lo identifica, ¿no? Ok. Ese sería en cuanto a quiénes estamos obligados. Ahora, ¿de qué se trata una asamblea, perdón? Es, primero que nada, es una rendición de cuentas. O sea, yo como administrador y como comisario, hay que recordar que el comisario es quien va a vigilar a la propia administración. Entonces, yo como administrador le voy a rendir cuentas a los accionistas. Primer tema. Segundo tema, el comisario va a rendir
cuentas respecto a si la información que presentó el administrador es veraz y oportuna. Ok. Segundo, voy a probar los estados financieros presentados. Tercero, voy a determinar si confirmo al administrador y al comisario, si lo revoco o si hago alguna modificación. Y por último, voy a determinar los emolumentos, si yo así lo quisiere, que les voy a pagar a uno o a otro por el desempeño de su encargo. De forma general son los puntos que debemos de tratar. Que de hecho podríamos imaginarnos como alguna película, una mesa larga, todos los socios o accionistas sentados, platicando y discutiendo sobre el impacto del ejercicio interior, ¿no? Que podría ser como esta figura más o menos. Creo que eso es muy importante, lo que comenta Daniel, el tema de que tengan que estar reunidos todos los accionistas. ¿Qué pasó en pandemia? No era viable reunirse por ciertas cuestiones. Entonces, me imagino que muchas empresas no pudieron celebrar estas famosas asambleas porque no estaba la mayoría de los socios o los socios que tienen que estar o no estaban. Entonces, entiendo que ha venido evolucionando también ese tema en materia corporativa. Sí, es una excelente pregunta porque tiene 6 meses que pasó. Tenemos varias alternativas para efectos de aprobar estos estados financieros o celebrar esta asamblea anual. La primera alternativa que tenemos es que la propia ley, y esto no viene de una reforma, esto ya tiene muchos años, nos da la oportunidad de firmar resoluciones unánimes por los accionistas o por los socios. Básicamente, ¿de qué nos sirve esto? Nosotros somos socios de la sociedad, no podemos reunirnos en el domicilio social, entonces vamos a redactar unas resoluciones aprobando estos puntos en concreto. Yo la voy a firmar, te las voy a comunicar, tú la firmas o la firmamos por separado, lo integramos y lo pasamos al libro. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Simplificamos el proceso. No tenemos que celebrar una asamblea. Simplemente firmamos de forma unánime las resoluciones aprobando estos asuntos que platicamos. ¿Cuál es el único requisito que tenemos para tener esta posibilidad? Es que tengamos en nuestros estatutos la viabilidad expresa de tener estas resoluciones unánimes. Pero eso ya es viejo, pero oportuno. Ahora, ¿qué es lo nuevo? A partir de octubre del año pasado, se reformó la Ley General de Sociedades Mercantiles y regulando y permitiendo lo que se le conoce como asambleas telemáticas. En otras palabras, asambleas utilizando la tecnología. ¿Cuál es el requisito para hacer esto? Es que esté igual previsto en estatutos y de forma muy clara, regulado, cómo se va a realizar y en qué forma se va a realizar la convocatoria. Segundo, cómo voy yo a identificar a los socios que estén compareciendo, a través de qué medio. Es decir, tengo que regular todo el proceso en los mismos estatutos. Es el primer tema. Pero si hacemos esto y utilizamos este beneficio que ya nos está otorgando la ley, incluso podemos sostener asambleas vía conferencia telefónica. A ese grado llegamos. Y nos da otro plus. Dentro de la misma reforma nos señala que si lo prevemos en estatutos, incluso podemos tener asambleas fuera del domicilio social. Entonces, nos apertura toda una gama de oportunidades y si lo pensamos y estamos viendo todas las reformas y todo lo que está pasando y evolucionando, vamos para allá. O sea, el día de mañana todo va a ser a través de tecnología. Entonces tenemos que aprovechar estas oportunidades o estas ventanas que nos da la propia ley, ¿no? Yo creo que aquí lo importante, Arturo, va a ser revisar los estatutos de la empresa para que puedan tener acceso a todo esto que nos estás comentando. Porque si no los tienes, como bien apuntas tú, no podrías celebrarlo de esa manera, la asamblea. Entonces, creo que sí vale la pena, con lo que tú comentas, que se revisen los estatutos de las empresas para ver que esté incorporado todo este tipo de cosas para que se pueda celebrar y hacerlo más viable y más fácil para poder llevar esta asamblea a cabo. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, una sugerencia sería incluso aprovechar el momento en el que estamos acabando el mes de abril, sí. Estamos en la ventana para aprobar los estados financieros. Podemos aprovechar, revisamos los estatutos, no tenemos ni una ni otra alternativa, aprovechamos la ventana de que vamos a celebrar la asamblea anual y dentro de esa asamblea anual incorporamos estos asuntos y con base en esto, a través de un procedimiento, pero aprovechamos este acto para darle la oportunidad a los accionistas de la propia empresa y a la administración para las que vienen poder hacerlo de esta manera. Yo creo que aquí, Richard, y me llamó la atención lo que comentó hace rato, el tema del comisario, se vuelve muy importante. No, esto es un tema, yo creo que también en ese reto ahorita, en este tema de las asambleas,
creo que vale la pena destacar el tema de la función del comisario. ¿Y quién es tu comisario, no? Anteriormente se estilaba que el comisario era el auditor externo. No es lo correcto, ¿no? Incluso por ahí el Código de Mejores Prácticas Corporativas dice que el comisario y el auditor deben ser totalmente diferentes, porque son dos órganos de supervisión. Incluso el tema del comisario es bien interesante porque, si bien es cierto, el auditor tiene un alcance, pruebas selectivas, te vas a la parte de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no hay un alcance. O sea, el comisario debe de revisar no solamente los números, sino debe revisar todo el tema operativo de la sociedad, identificar los riesgos. Entonces es bien interesante esta figura dentro del buen gobierno corporativo, porque juega un papel esencial. Él es el sheriff, por llamarlo de alguna forma, pues de los accionistas. Es el que les va a informar de los riesgos o les va a confirmar si o no hay riesgos. Entonces es bien importante que las sociedades hoy en día también evalúen quién es su comisario y si realmente las funciones que hace son para identificar riesgos de la propia sociedad. Esta figura es esencial en un tema corporativo, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y nada más complementando un poco a la importancia de quién es, en la práctica nos hemos encontrado de que al comisario le dan poderes y facultades de representación de la sociedad. Correcto. Y que incluso ha comparecido ante las autoridades fiscales como representante legal. No se encuentra en ley, pero está, o sea, ya hay criterios judiciales específicos de que esos poderes son nulos, no causan efecto solo por el hecho de ser comisarios. ¿Por qué? Porque no va alineado, como ven, comenta Richard, a la función en la naturaleza del cargo. Entonces, por eso resalto la importancia de que hay que determinar a quién nombramos y cómo documentamos que efectivamente está cumpliendo con sus obligaciones. Correcto. Perfecto. Se nos está acabando el tiempo y sí me gustaría que platicáramos sobre el aspecto de los libros, porque nos mencionabas que es un tema que muchas empresas de repente lo tienen medio olvidado. Sí, es un tema, no es nuevo, pero nunca lo encontramos o la mayoría de veces no lo encontramos. De forma general tenemos que tener al menos 3 libros. El libro de actas de asamblea de la sociedad. Lo que nos señala la ley es que todas las actas, incluyendo la anual que estamos platicando, tiene que pasarse al libro. Si no se pasa al libro, tiene que formalizarse ante notario público. Esa es una u otra. El notario es una excepción. Si no hago ni una ni otra, que también lo hemos encontrado, es como si esa acta no hubiera existido. Ese es el primer punto. O sea, si tengo mi acta firmada de forma privada y no cumplí ni una ni la otra, entonces no causa efectos. No sirve de nada. Es el primer libro de actas. El segundo es el libro de registro de acciones en una sociedad anónima. Este es de suma importancia porque lo que nos dice expresamente la ley es que la sociedad considerará como dueños aquel que aparezca inscrito en el libro de registro de acciones. Entonces, el día de mañana yo tengo una auditoría, quiero vender la empresa o tengo una auditoría fiscal, lo primero que van a preguntar es ¿quiénes son los accionistas? Enseño mis títulos y te van a decir, está perfecto. ¿Y tu libro de registro de acciones? Okay. Porque si no tienes el libro de registro de acciones, traes un tema de la titularidad del accionista. Es el segundo. Y el tercero, el libro de variaciones de capital. ¿Qué es lo que tengo que reflejar ahí? Como lo dice su nombre, las variaciones que hay en el capital, los aumentos o las reducciones. Y eso los tengo que estar pasando. En los casos en que yo tenga consejo de administración, sería el libro de sesiones de consejo, que como lo dice su nombre, tengo que pasar todas las sesiones del consejo. Ok. Todavía nos queda un par de minutos más y nos quedan 2 obligaciones. Si quieres, nos puedes platicar a grandes rasgos estas 2 obligaciones que nos mencionabas al inicio del programa, ¿en qué consisten? Sí, claro, Dani. El primero es el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Yo, empresa, si tengo capital extranjero, entiendas, accionistas extranjeros que están participando, tengo la obligación de registrar a la sociedad y en ciertos casos renovarla de forma anual. Okay. De no hacerlo, tengo una multa aplicable. Y por el otro lado, el CIEM. Solo por el hecho de nacer como una sociedad mercantil, tengo la obligación de obtener y registrarme en el Sistema de Información Empresarial Mexicano. Dentro de los 60 días, a partir de la constitución, si es una sociedad, y cada año dentro de los primeros 60 días. Aquí el tema relevante es que es por establecimiento. Muchos de nuestros clientes, de nuestras empresas, no lo tienen y nunca lo sacaron, o algunos lo tienen, pero no lo tienen por establecimiento. Podemos tener empresas que tengan 50 establecimientos y creen que cumplen solo teniendo uno. El tema importante es que la multa es por establecimiento en caso que yo no lo esté registrando.
Perfecto. Si quieren saber más de este tema, recuerden visitar las redes sociales de Garrido Licona, en donde pueden encontrar más sobre este tema de las obligaciones anuales corporativas. Arturo Ruiz, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario. Estamos en Sin Duda, #asesórate por el 98.5 de la FM. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que si quieres escuchar este episodio completo y todos los demás nos puedes encontrar en @GarridoLicona en el canal de YouTube. Platicábamos en los bloques anteriores sobre las obligaciones corporativas de las empresas con Arturo Ruiz, socio de Legal Corporativo en Garrido Licona. Sin embargo, platicamos sobre un aspecto en específico, Fidel, que es el tema de los estados financieros, ¿no? La importancia de los estados financieros. Sí, la verdad, el tema de los estados financieros se vuelve muy relevante para los accionistas de las empresas. ¿Por qué? Porque con eso toman decisiones. O sea, tú necesitas ver tu estado financiero, 1, para ver si ganaste o perdiste. 2, para ver si tus gastos fueron los adecuados, si necesitas invertir más. Entonces, creo que es una herramienta que te ayuda a llevar la línea de tu empresa y es importante que sean correctos. Creo que es de suma importante, ya sean auditados o no auditados, que la información que te arroje esos estados financieros sea la adecuada para que te ayude a tomar decisión como empresario o accionista de la empresa. Que de hecho ese es el nombre de nuestro blog, el que le pusimos estados financieros como una herramienta para la toma de decisiones. Y para platicar de este tema se quedó con nosotros Ricardo Lechuga, socio director de asesoría financiera en Garrido Licona, con el cual estábamos platicando justamente sobre este tema de la Asamblea General de Socios y Accionistas y demás, ¿no? Entonces, pues entremos de lleno, Fidel, sobre este tema de los estados financieros, pero sí me gustaría saber primero qué son los estados financieros, ¿no? Por si no saben las personas que están escuchando. Claro. Bueno, los estados financieros se representan por 4 estados financieros básicos, que es un estado de situación financiera, y prácticamente ese es esencial. ¿Por qué? Como bien decíamos, es base de la toma de decisiones. Si vemos el balance, como se le conoce también comúnmente, tenemos nuestros derechos. ¿Qué es lo que realmente tenemos como empresa? Nuestras cuentas por cobrar, nuestro inventario, nuestro activo fijo. Por otro lado, si vemos la contrapartida, tenemos nuestras deudas. ¿Cuánto debemos? ¿Cuáles son nuestras obligaciones que vamos a pagar en el futuro? Y por otro lado, tenemos también el famoso capital, que es el patrimonio. ¿Qué es lo que realmente invertimos? Y vamos a medir ahí cuánto hemos ganado y cuánto hemos perdido a nivel acumulado. Es el primer estado financiero básico. Ahorita entramos a detalles. El segundo es el tema del estado de resultados, que prácticamente ahí, como dice Fidel, es donde podemos reflejar o podemos ver, visualizar cuánto ganamos o cuánto perdimos. Ahí vamos a ver cuánto fueron nuestras ventas, nuestros costos, los gastos, la parte financiera, el costo financiero y la parte del impuesto, ¿no? Viene un tercer estado financiero que se basa mucho en lo que comentaba Arturo en la sesión anterior, que es el estado de cambios en el capital contable. ¿Cómo se movió nuestra inversión? ¿Cuánto es nuestro capital social? ¿Cuánto hemos ganado en años pasados? ¿Cuánto hemos perdido? ¿Cuál fue el resultado del año? Y ahí se va a reflejar el movimiento de estas partidas del capital, ¿no? Y por último, un estado financiero que se ha vuelto básico y muy importante, que es un estado de cambios de flujos de efectivo. Y prácticamente aquí vamos a ver cómo se administra el dinero, cómo se origina el dinero, cómo se aplica y sobre todo en qué lo aplicamos. Si en actividades de inversión, en actividades de financiamiento y todo ello. O sea, este estado financiero ahorita se ha vuelto muy interesante porque nos refleja realmente el movimiento de los dineros, que precisamente refleja todo este tipo de información, ¿no? Ok, entonces serían 4. 4. Son 4. 4. ¿Te parece que comencemos con el primero? Sí, yo creo que, digo, a mí siempre cuando uno revisa los estados financieros de la empresa, sí, el balance, como comentaba Richard,
es importante. ¿Por qué? Porque como vienen tus activos y también tus pasivos, puedes ver si estás muy endeudado. Y ese, por ejemplo, para cuando vas con un banco a solicitar un crédito, es importantísimo porque van a ver, oye, me vienes a pedir más dinero y ya debes pues, más de lo que tienes, ¿no? Entonces son lo que hay que vigilar, hay que cuidar de cómo se tienen que... Y hay que ver si están registrados adecuadamente, porque ya hay muchísimos boletines que de repente tienes que registrar el pasivo, que siempre sí, que siempre no. Entonces, son de los temas sensibles y delicados que hay que ir vigilando de ese estado financiero, Ricardo. Sí, claro. Y algún punto interesante, Fidel, que comentas, es el tema de la normatividad que hoy es aplicable, ¿no? Hoy en día la información financiera o las normas contables, como las conocemos, se han vuelto normas especializadas. Okay. Que ya la finalidad no es simplemente hacer un crédito del abono para ver un efecto fiscal, no. Hoy en día, la parte contable financiera tiene un tema de una contabilidad financiera y precisamente se basa en que estos estados financieros sirvan para la toma de decisiones. Y, ojo, toma de decisiones de parte de los accionistas, los inversionistas, pero también hay otros terceros interesados. Totalmente. Un banco, un fondeador. Yo te presto, pero siempre y cuando tus estados financieros se vean viables, se vean bien. Garantices que es un negocio... Con qué pagar, ¿no, Ricardo? Exactamente, exactamente. La realidad. Exactamente. Y también no olvidemos que hoy en día hay otros terceros interesados. Unos son los clientes. Hoy en día, por la buena práctica, las empresas vienen también a hacer una debida diligencia de sus proveedores, que al final de cuentas van a ser tus clientes. Ellos te piden ya información financiera. ¿Para qué? Porque también, si te van a comprar, tienen que ver que realmente la compañía que es su proveedor cumpla pues, con la normatividad, que no tengan riesgos, ¿no? Y se empiezan a hacer expedientes de debida diligencia de los proveedores, que van a ser tus clientes. Entonces, el cliente es un tercero interesado. Los proveedores también. De acuerdo. Si un proveedor va a trabajar contigo, pues hace una mutua debida diligencia, porque debemos de mitigar todos los riesgos, ¿no? Entonces, también es algo bien importante, ¿no? Otro interesado que lo tenemos muy a la vista es el famoso SAT, ¿no? Hoy en día ellos también analizan la información financiera, Sí, trabajan con más estadística. sí. Ellos ven, a ver, espérame, tú eres una empresa, a ver, quiero ver tu impuesto diferido, cuánto me vas a pagar en el futuro, cuánto vas a recuperar. Pues hoy en día hay muchas personas vigilando el tema del comportamiento financiero de las empresas. Es por ello que las famosas normas contables se han vuelto globales. Hoy en día los estados financieros que lees en México los puedes leer de igual forma en Europa o incluso en Estados Unidos, porque son reglas que se han vuelto financieras. Ya no están enfocadas precisamente a un tema de recaudación. Para efectos recaudatorios tenemos otras reglas fiscales, los FDIs y todo ello. Pero para efectos contables tenemos hoy en día reglas precisas que nos llevan a reflejar correctamente la información financiera de las empresas, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Que de hecho, y se ha platicado, de hecho lo platicamos contigo aquí en este foro, sin duda, el tema de ciertos aspectos para saber cuánto ganaste y cuánto perdiste en realidad, que va por ahí este tema, ¿no? El llevar una debida contabilidad para saber si la empresa ganó, si perdió y sobre eso tomar decisiones en un futuro. Sí, comentaba Ricardo de estos famosos terceros interesados en tu balance o tus estados financieros. El SAT, por ejemplo, Ricardo, ya está midiendo la rentabilidad de acuerdo al giro. Correcto. Él dice, a ver, si es de tecnología, pues tiene que pagar más o menos este impuesto. Si es esta comercializadora de este sector, tiene que pagar más. Entonces, todo se vuelve relevante. O sea, afortunadamente o desafortunadamente, la información prácticamente ya todo el mundo la tiene, prácticamente es pública, déjame decirlo así, porque el SAT, a través de tus FDIs y toda la información, le manda la contabilidad de manera mensual. Entonces, la información la tiene. Entonces sí tenemos que cuidar muchísimo que la información que estemos reflejando en estos balances o en estos estados financieros sea la adecuada y, como bien apunta Ricardo, esté conforme a las normas de información financiera. Correcto, porque si vamos a desmermando un poquito el balance y hablando de la toma de decisiones, por ejemplo, los accionistas, a ver, primera cuenta que yo veo son mis cuentas por cobrar. Oye, ¿por qué debo de tomar decisiones sobre ello? Porque es lo que va a dar el flujo, Okay. el dinero. Sí, de acuerdo. Y si yo veo que no tengo una adecuada metodología, forma de eficientar mis cobros,
Eso me va a dar la eficiencia. ¿Cuándo tengo de cuentas por cobrar? ¿Cuándo tengo de reservas? Exacto, ¿No? a eso iba yo, Ricardo. Esa cuenta por cobrar incluso te va a dar, déjame decirlo así, la luz para ver si las empresas a las que le estás dando servicio, le estás vendiendo, Exactamente. son las adecuadas. Porque imagínate, si traes cuentas por cobrar importante o una reserva de cuentas incobrables fuerte, Sí. pues entonces quiere decir que no estás vendiéndole o no le estás prestando servicios a las personas adecuadas, o algo mal estás haciendo, que no estás sabiendo llegar o pudiendo cobrar lo que debes de cobrar. Es correcto, y por eso ahí se va la toma de decisiones. Si tengo que realmente reforzar mis políticas de cobranza o incluso mejorar mi política de reservas. Hay que recordar que las famosas reservas de cuentas incobrables hoy en día van avanzadas en riesgo. Y llegamos a lo mismo, una debida diligencia de nuestros clientes. ¿Quiénes son? ¿Cómo se comportan? Porque ahí nos va a representar la toma de decisiones en cuanto a la recuperación del flujo de efectivo, porque de eso vivimos, o sea, de eso vives, ¿no? Por eso está la importancia en el estado financiero. Si nos vamos después a una cuenta de inventarios, pareciera que el inventario no tiene relevancia, pero tiene mucha relevancia. Totalmente. Sí. Porque imagínate que soy una empresa que mi inventario se deteriora muy rápidamente. Sí. Tengo que evaluar si realmente ese inventario no ha perdido un valor, en cuánto lo puedo vender, ¿no? Y vaya dependiendo del giro, la importancia de ese famoso inventario. Y debo tomar decisiones si me debo de inventariar, si no me debo de inventariar, qué debo de comprar, qué no debo de comprar, que va a ser mi presupuesto precisamente de compras de los ejercicios posteriores o de los meses posteriores. Entonces la cuenta de inventarios resulta de gran relevancia para la toma de decisiones de las empresas, ¿no? O de activos fijos. Es un buen tema, porque pareciera que, el activo fijo. Pero si somos una empresa que tiene fierros, maquinaria, una empresa manufacturera, retoma relevancia. ¿Por qué? Porque ahí viene nuestro CAPEX, ¿no? Es nuestro presupuesto de compras del siguiente ejercicio, o incluso de ver si tenemos que hacer nuevas inversiones. Tenemos que hacer deterioros, ¿no? Que nuestro equipo esté deteriorado. O sea, el activo fijo en ciertos giros de empresas, sobre todo, insisto, los que tienen fierros, resulta esencial. Porque eso te va a... Acuérdense que los activos fijos generan ingresos. En una empresa manufacturera, si tengo una buena planta, una planta nueva, una planta con un buen rendimiento, ¿dónde se retribuye? Pues en el ingreso. Totalmente. Entonces ahí va a ver cuánto tengo de activos, cómo está mi planta, cuánto vale. Entonces es bien interesante el tema del activo fijo, ¿no? Y los ingresos los podemos ver en otro estado financiero. Pero, ¿qué les parece si hablamos de este estado financiero? Regresando de un corte, estamos en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM. Volvemos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes escuchar y ver en @GarridoLicona en el canal de YouTube. Puedes escuchar esta charla completa ahora mismo si regresas y te metes al canal de YouTube. Estamos platicando sobre los estados financieros como una herramienta para la toma de decisiones con Ricardo Lechuga, socio director de asesoría financiera de Garrido Licona. Ya platicábamos sobre en qué consisten estos estados financieros y a grandes rasgos cuáles son los 4. Y abordamos el primero, Fidel, que es el balance general. El balance general, Ricardo estaba comentando el tema de los activos, que son importantes para ver hacia dónde va el negocio, pero otro rubro que también tienes que vigilar sí o sí son tus cuentas por pagar o tus famosos pasivos, porque ahí puede ser que tu endeudamiento ya debes hasta lo que no. Entonces es algo que tienes que cuidar muchísimo y este estado financiero te lo va a revelar, que es lo importante. Claro. ¿Qué tipo de cuentas tendría que estar revisando, o sea, para una debida toma de decisiones? Porque puede ser que en el activo, que es lo que tienes, esté muy bonito y pues tengo muchas cuentas por cobrar y demás, pero tal vez del otro lado no está tan bien. No, claro, y tenemos en primera instancia, perdón, los préstamos bancarios. O sea, los fondeos. Acuérdense que los préstamos bancarios, cuando nos prestan, regularmente los bancos, instituciones financieras, nos ponen covenants, ¿no? Que son obligaciones de hacer o no hacer. Incluso ahí vienen implícitas razones financieras, ¿no? Entonces, regularmente tenemos que evaluar perfectamente si estamos cumpliendo nuestros primeros covenants en los bancos,
¿no? Es nuestro primer rubro. Es flujo. Oye, ¿qué debo de cuidar? Nuevamente, el tema, si realmente cumplo con una razón de solvencia, una razón de liquidez, porque esto cambia sustancialmente. Muchas veces reflejamos los préstamos a largo plazo. Yo tengo una obligación de pagar a partir del mes 13. Entonces mi obligación se va a un balance general a largo plazo. Pero ¿qué pasaría si no cumplo con un covenant? Resulta que regularmente, como están establecidos los contratos, nos llevaría a reflejar un corto plazo. Se detona la exigibilidad de un préstamo bancario. Ahí tenemos que evaluar perfectamente cuáles son nuestras obligaciones de hacer y no hacer, ¿no? O incluso muchas veces garantizamos activos fijos en un préstamo. Queda como garantía mi cartera o mi activo fijo. Tenemos que evaluar cuáles son las garantías que tenemos ahí. ¿Qué estamos dando por habernos financiado, no? Ese es el primer rubro que tenemos que cuidar, ¿no? De acuerdo. Son las obligaciones, nuestros pagos, ¿no? El otro rubro importante, que siempre es relevante hoy en día, son las provisiones. Okay. Y si hablamos provisiones de todo tipo. Hay provisiones que se derivan de obligaciones de leyes. Por ejemplo, la famosa PTU, el famoso aguinaldo, que se deriva de leyes y que son obligatorias reconocerlas, ¿no? Hay otras obligaciones que se derivan precisamente de obligaciones laborales. Totalmente. Lo que conocemos como el famoso D3, que son derivadas de la relación laboral que tenemos con nuestro equipo, que son primas de antigüedad, indemnizaciones o en su caso planes de pensiones, que debemos de reconocerlo año con año. No se vale que tengamos que reconocer el efecto en resultados cuando se tengas que pagar, sino tenemos que ir reflejando la obligación cada año, ¿no? Y ojo, bien importante, este es un cálculo matemático, un cálculo actuarial, que no solamente lo podemos reflejar con base a las obligaciones actuales, sino es una ponderación de riesgos de la edad de tus colaboradores, de cuánto ganan, de qué posición ocupan. Considerando todos esos factores, se hace una provisión. Entonces es bien interesante que conozcamos esas provisiones. Otra provisión importante, la provisión de bonos. Okay. Si tenemos una política contable, de otorgamiento de bonos, tenemos que empezarlos a provisionar, ¿no? Entonces son provisiones que van basadas en políticas internas de la propia empresa y tenemos que reflejarlas en los estados financieros. De lo contrario, no tenemos claro cuánto vamos a pagar en el futuro. Otro tema bien interesante, que se ha vuelto una moda, el tema de los famosos arrendamientos. Operativos. Oye, ¿por qué tengo que reflejar un pasivo por arrendamiento? Muy sencillo. Tú tienes una obligación de pagar una renta mensual durante los próximos 4, 5, 6 años. Entonces tienes que reflejar eso, porque incluso si tú lees el contrato, te dice el propio contrato, si tú decides cortarme el arrendamiento, me tienes que pagar penalizaciones. O incluso pagarme toda la renta. Y prácticamente. Exactamente. Entonces, en ese sentido, lo que dice la norma, pues tienes que reflejar realmente tu pasivo. Esto ya lo debes. Exactamente. Ya lo debes. Para una adecuada toma de decisiones de un accionista tienes que medir perfectamente tus activos y también tus pasivos. Regularmente se dice que cuando están 1-1, o sea, un peso de activos, un peso de pasivos, pues vas, ¿no? Vas equilibrado. Ok. Lo mejor sería que tus activos fueran mayores a los pasivos, ¿no? Totalmente. Esto se refiere al balance general, que es uno de los 4 estados financieros que nos platicabas al inicio de la charla. Sin embargo, hay otro que me parece que es indispensable, Fidel, que tiene que ver con los ingresos y los gastos y el resultado. Sí, es el famoso estado de resultados, que ahí es donde te refleja realmente cómo te fue en el año. Si ganaste, si perdiste, cómo fue el negocio. Porque puedes tener un año muy bueno, el que tú tengas utilidades, incluso esas utilidades las puedes tener alojadas en el balance, que platicábamos ahorita, y a lo mejor este año, por X razón, por las circunstancias país, por precio del tipo de cambio del dólar o del euro, de lo que sea, te puede dar una pérdida. Entonces, ese estado creo que se vuelve importante para ver si la estrategia que seguiste en el año funcionó o no funcionó. O a lo mejor era la pérdida que esperabas, porque también muchas veces ese resultado te puede decir, ok, ya sabíamos que este año, por toda la inversión que hicimos y todos los gastos que tuvimos, íbamos a tener este resultado. Ya llegaste al número, pero el siguiente año lo vas a monitorear porque estrictamente seguramente va a cambiar. Entonces, te vuelve también que este estado financiero, este estado de resultados,
sí es importantísimo que te dé la cifra correcta, Totalmente. porque con eso vas a ver si la estrategia que seguiste está funcionando o en su caso tienes que girarlo y cambiar tu estrategia de negocios para buscar obtener resultados positivos. Claro, y sobre todo desde la parte inicial, o sea, la parte primera de nuestros resultados son las ventas, los ingresos. Sí, Y desde ahí nos podemos dar cuenta si realmente cumplimos con un presupuesto, sí, ¿no? totalmente. Nos podemos dar cuenta si realmente tenemos que mejorar nuestra estrategia de ventas o incluso cambiar nuestras políticas de reconocimiento de ingresos. Porque hoy en día estas famosas reglas contables cuidan mucho el tema del ingreso. Sí, ¿Qué pasaba antes? Realmente hacíamos una contabilidad creativa y reconocíamos ingresos anticipados. Oye, espérate. Tú vas a poner un ingreso siempre y cuando tengas una satisfacción del cliente y un derecho de cobro. ok. Entonces ahí tienes que evaluar todo esto. Porque, ojo, las ventas también te dan el tema del flujo, porque es una cuenta por cobrar con una venta que te va a dar precisamente el marcar cómo va tu compañía, cómo va tu empresa, ¿no? Otro rubro que va de la mano con ese es el costo, sus costos. Y después te da un margen bruto, como le llamamos. Cuidar ese margen de rentabilidad. Imagínate que en un año tienes una rentabilidad del 20%, que es lo que esperas, y el siguiente año tienes una rentabilidad del 8%. Ojo, algo está pasando. Algo está pasando. Tus costos puede ser. Tus costos se pueden estar afectando. Ok. ¿Subió tu materia prima? ¿Subió el tipo de cambio? Es desmenuzar. Desmenuzar por punto. qué te había afectado tu margen de utilidad de un año a otro. Y depende mucho del giro. O sea, algo que es una empresa petroquímica, el margen va bailando mucho, porque depende del mercado internacional y del tipo de cambio. Pero hay empresas de servicios que no debe cambiar. Entonces, te vas a dar cuenta dónde debo de mejorar, dónde está mi error, ¿no? Y fíjate que en este estado de resultados tienes que tener mucho cuidado en el reconocimiento tanto de ingresos, gastos. ¿Por qué? Porque muchas empresas, con base en la utilidad que se obtenga, el famoso EBITDA, que lo cuiden, Totalmente. dan bonos a los trabajadores. Exactamente. Y hemos visto en la práctica que desafortunadamente llegan a jugar con esas cifras, como bien dice Ricardo, anticipar ingresos que no correspondían y disminuir gastos que sí eran gastos, o sea, para efectos de que obtenga mi bono. Yo voy el número para poder obtener el bono. Entonces, desde ahí también se vuelve importante. Lo veíamos importante para la toma de decisiones de los empresarios de cómo va el negocio, pero muchos dependen de ahí bonos que se les da a los empleados por los buenos resultados para Así compartirle es. parte del negocio. Pero por eso es súper indispensable que este estado de resultados pues, sea correcto y las cifras que esté reflejadas sean las adecuadas, porque digo, en la práctica, no sé, Richard, te da que si no lo revisas bien, pues te pueden meter por ahí un gol. Totalmente de acuerdo. O sea, ojo, como dice en cualquier pasa, en la regla lo dice y nos pasa a nosotros mismos. No podemos gastar más de lo que generamos. Entonces la regla dice, a todo gasto le corresponde un ingreso, Totalmente. ¿no? Entonces, si yo tengo un gasto en mi estado de resultados es porque generé un ingreso. Y realmente debe ser superior porque tiene que manejar una rentabilidad. Entonces, eso es bien interesante, cuidar los costos y gastos. Otro rubro interesante del estado de resultados, como dices, el EBITDA, que son hay parte del interés, ¿no? Imagínate, ¿no? El interés, ¿cuánto pagamos de intereses? Sí, totalmente. ¿Cuánto nos están costando los fondeos? Y no olvidar el rubro del impuesto sobre la renta, Exacto. ¿no? Porque es otro rubro esencial en el estado de Sí, luego resultados. se te olvida y es parte de lo que tienes que compartir que medir. con el SAT. Exactamente. Y el impuesto de tu utilidad. Claro. Y el impuesto corriente y el impuesto diferido. Porque como hay una diferencia entre las bases fiscales y contables, pues fiscalmente hablando, tienes otra base. Entonces tienes que equilibrar en el estado de resultados cuánto tienes de impuesto sobre la renta a cargo o a favor. Entonces es bien interesante el tema de los estados financieros para aterrizar esto a la toma de decisiones. Hay dos estados financieros que de verdad me parecen muy importantes el comentar. Sin embargo, se nos acabó el tiempo. ¿Te parece que nos acompañes en la próxima ocasión para platicar sobre estos dos que tiene que ver con el flujo de efectivo, Fidel, que es totalmente Sí, relevante? el Y flujo la de variación de efectivo capital, ¿no? y el Richard? cambio en el capital contable que van muy relacionados con los temas corporativos. Eso, el del capital, es como que cómo se ha venido moviendo la empresa. Es un roll forward. Años, ¿no? Es un roll forward del capital de nuestra inversión y cómo se ha movido. Ojo, todo eso debe estar basado en lo que comentaba Arturo, en los acuerdos de accionistas. Perfecto. ¿Te parece que nos acompañes en otro episodio para platicar de estos dos en específico? Porque podríamos, y lo platicamos en un corte, podríamos hablar 1 hora completa de este tema porque da para mucho.
Entonces, te esperamos un par de semanas si gustas para platicar sobre este tema. Con gusto. Perfecto. Ricardo Lechuga, socio y director de asesoría financiera de Garrido Licona, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias, Fidel. Gracias, Dani. Fidel, Gracias a muchas gracias todos. por habernos acompañado. Grandes temas que le impactan a las empresas. Un placer, Dani. Buenas noches. Mi nombre es Daniel Bouchan. Esto fue sin duda hashtag asesórate a través de 98.5 del FM. Muchas gracias. Te esperamos el próximo martes. Hasta luego. Bye.